Yo siempre me he preguntado cómo uno a los 16, 17 años puede tener tan claro lo que quiere hacer para el resto de su vida. La verdad es que a lo mejor yo he cumplido algunas de las cosas que creí que quería a esa edad, pero esa decisión de ir a la universidad y tomar una decisión sobre qué es lo que más me apasiona es algo que yo recuerdo que me generó de alguna manera un poco de ansiedad. Es más, ni siquiera tomé una decisión como, como tan clara en ese momento. Yo creo que para mí fue algo así como, no, pues quiero ser actriz y después quiero ser comunicadora y pasé por aquí, pasé por allá y al final terminé haciendo ambas y hoy en día ni siquiera las ejerzo del todo. Ambas las utilizo como herramientas, pero estoy en otro cuento totalmente diferente. Y traigo este tema a la luz porque yo creo que cuando hablamos de autenticidad tenemos que aprender a reconocer nuestras pasiones, pero yo creo que hay momentos de la vida en donde eso nos puede llegar a generar un poco de ansiedad y quiero que desarrollemos un poquito eso en este episodio de podcast. Quiero darte la bienvenida, yo soy María Paula Ruiz y esto es Ser Auténtico Vende Podcast. Y bueno, continuando con el tema, realmente me parece muy loco que como que esa dinámica que tenemos en el mundo nos obliga a tomar una decisión como tan contundente. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Debes tener claro lo que vas a hacer con tu vida. Yo a los 16 años apenas sabía que me llamaba María Paula, o sea, en verdad, es como, wow. Y había algo dentro de mí que me decía que yo tenía que ser artista, pero luego venían estos comentarios de personas de afuera, no necesariamente mis familiares más, digamos, como cercanos, pero de repente algún amigo conocido y de qué vas a vivir y qué vas a hacer con eso. No sé. Lo único que sé es que en este momento de mi vida quiero estudiar comunicación social, actuación y este tipo de cosas que se me vienen a la cabeza en este momento que me pueden hacer feliz. Y la realidad es que yo me disfruté muchísimo de ese proceso, pero también recuerdo el primer día en donde salí de la universidad por completo porque duré como 7 años estudiando entre comunicación y artes escénicas y fue como, bueno, ahora tienes que empezar a trabajar. Y es como, wow. O sea, pasé 7 años, tengo 22, 23 años, 24, 25, ni me acuerdo ya de qué voy a vivir. Y el camino se fue marcando solo y me llevó a emprender, me llevó a tener el negocio que conocen todos hoy de Ser Auténtico Vende y me llevó a encontrar el diseño humano y pero si yo le hubiera contado a la María Paula de hace 10 años que terminaría en lo que estoy ahora, en realidad esa María Paula habría dicho cómo estás chiflada. ¿Qué? ¿Tú haciendo eso? ¿Quién diría? Cuando la realidad es que en el fondo de mi corazón yo siempre supe que por aquí era el camino, pero también en el fondo de mi corazón sé que a lo mejor esto es un camino temporal o que a lo mejor es algo que desarrolle para siempre, no lo sé, porque hoy me conecta, pero hay cosas que me van conectando más después. Y el punto es ese. Yo quisiera invitarte a que replantees la manera en la que ves tus pasiones y que te des cuenta que una no invalida a la otra. Por ejemplo, muchos dirían que yo como actriz perdí mi tiempo en la universidad y no, para nada. Pero ¿cómo puedo integrar esos conocimientos a mi proyecto de hoy? ¿Cómo puedo darle valor a las promociones que hago o a las sesiones que hago o a las clases que voy sacando, a los talleres, teniendo ese conocimiento? ¿Cómo puedo a lo mejor aprovechar algunas de las técnicas que aprendí que estaban direccionadas a la actuación para enseñarle a las personas? Entonces, en realidad, esa sigue siendo una de mis pasiones y yo estoy segura que a futuro la voy a desarrollar de alguna otra manera, pero el punto es entender que tenemos etapas, tenemos ciclos y todos son válidos. Eh, pero definitivamente en vez de estar generándonos esa súper grande ansiedad de ¿qué voy a hacer con mi vida? Y después darnos cuenta que terminamos dándole un giro de 180 y a lo mejor por allá no era el camino y este sí, o de pronto este tampoco y mañana sí. Hay algunas herramientas que son mucho más útiles para comprender qué es lo que quieres y no con tu vida,
plan de acción en cada momento, cada año, cada mes, cada día. A lo mejor puedes hacer una visualización y ver que más o menos por ahí es el camino, pero muchas veces por visualizarnos tan a largo plazo terminamos sosteniendo en el tiempo pasiones que eran entre muchas comillas pasiones que eran esos sueños o esos objetivos de la María Paula de hace 10 años, pero que no son los objetivos o metas de la María Paula de hoy o de tu versión del pasado. Y hay cosas que sí se van direccionando hacia el mismo lugar, pero hay otras que no. Mi visión sobre la vida en términos de pareja, de trabajo, de cómo vivir, de hábitos, era muy diferente hace 10 años. Y yo no quiero volver y seguir sosteniendo la visión de esa persona que estaba allá, sabiendo muy poco. Y a lo mejor hoy también sé muy poco de lo que quiero en la vida versus la María Paula de dentro de 50 años. ¿Por qué sentimos ansiedad? Eso es lo que yo quiero entender. ¿Por qué sentimos ansiedad por no tener la claridad sobre cuál es el camino, cuando la realidad es que no podemos tenerla? Es un imposible. Hay que soltar esa ansiedad. Hay que dejar de sentir que no tener el camino claro es grave. Es muy importante dejar de sentir que si estás cambiando la dirección de tu vida, es algo malo. Es algo malo para la gente de afuera que no está viviendo tu proceso, que no está en tus zapatos y que no está teniendo ese camino que tú decidiste. ¿A quién le importa lo que tú hagas con tu vida? A lo mejor te vuelves el chisme familiar por media hora. Ay, sí, es que... Ay, María Paula, sí, es como súper desubic. Puede ser, pero ¿y qué me importa? ¿Qué le importa a esa persona? ¿Va a cambiar su vida si tú cambias tu dirección? Para nada. Y volvamos a las pasiones, porque hay detallitos que yo sé que uno sí reconoce desde que es chiquito, pero que con el tiempo se van como a lo mejor cerrando las puertas alrededor de esas pasiones. Por ejemplo, yo recuerdo que yo cuando tenía, no sé, 7 años, 5 años, veía las novelas y yo decía, me encanta, yo quiero ser como esa niña, yo quiero actuar. A los 15 años yo me veía como las actrices de Rebelde, esta serie juvenil, no sé si la conoces, pero yo decía, yo quiero ser como ellas. Y yo le preguntaba a mis amigos si no todos tenían ese sueño, les gustaba de pronto la novela, pero no querían eso. Y es algo que al final llegué a desarrollar. Estudié actuación en la universidad y aprendí. Otra cosa que me encanta es hablar. Y, y de chiquita yo hablaba y hablaba y hablaba. Y a lo mejor llegó un momento en donde me dijeron, ¿sabes qué? Tú hablas mucho. Y yo empecé a creer que hablar era algo malo. Hoy en día entiendo que es uno de mis grandes talentos y que me apasiona hacerlo. No en vano, acá creé un podcast en donde les hablo cháchara cada 8 días. Y asimismo con pequeños detallitos que van surgiendo en el transcurso de la vida. En la universidad una de las cosas que más me gustaba era escribir y me daba mucha rabia no tener tiempo para escribir con calma y dejé de escribir por eso y es algo con lo que quiero reconectar. Entonces, en verdad es muy bonito porque las pasiones a lo mejor sí están por ahí, pero luego como tenemos que comer, como tenemos que vivir, que llevar el mercado a la casa, se nos olvida que esas son cosas con las que podemos hacer algo muy grande. Entonces pregúntate cuáles son esos detallitos que a lo mejor se han quedado por ahí. Y ahora bien, no todas tienen que desarrollarse de la misma manera. El hecho de que a mí me guste la actuación no quiere decir que yo quiera desarrollar o no una carrera profesional como actriz. No lo sé, por el momento no es mi decisión, no lo sé en el futuro. Y para empezar a cerrar un poco de lo que te estoy hablando, hay una herramienta que a mí me parece muy relevante en todas las decisiones que yo tomo en mi vida y es el diseño humano. Yo te he contado sobre el diseño humano en episodios anteriores, pero básicamente es un sistema que mezcla ciencia, astrología y genética, es tu mecánica de vida. Te dice cuál es más o menos tu manual de usos, por decirlo de forma coloquial. Te dice a qué viniste al mundo y cómo conectar con ese verdadero propósito.
Y la única manera de hacerlo es siguiendo tu estrategia, que es básicamente la manera en la que deberías actuar en la vida, y tu autoridad, que es la manera en la que tomas decisiones. Si tú sigues esas dos pautas, vas a conectar con tus pasiones y ya vas a dejar de estarlas buscando en el camino. Porque ese es el tema, que el mundo abruma. En realidad vivir es intenso. A veces uno se siente confundido y no sabe para dónde agarrar y terminamos preguntándole a nuestro amigo, a nuestra pareja, papás, Pepito y Juanchito, a ver qué hacer. Y la realidad es que todos tenemos una fuente de toma de decisiones interna, una autoridad interna para tomar decisiones, que si aprendiéramos a conectar con ella, cambiaría totalmente el chip y podríamos comprender qué es lo que realmente se siente bien para nosotros. Dejar de estar amplificando sueños y metas ajenas que no te sirven de nada y empezar a vivir tu propia vida. Y de eso se trata, ser auténtico vende, y por eso le hago tanto énfasis. Porque la autenticidad solamente viene cuando aprendemos a reconocernos y comprender quiénes somos. Y para comprender quiénes somos necesitamos aprender a tomar decisiones coherentes con nuestra propia esencia. Yo quisiera decirte que no es malo cambiar tu dirección y no es malo conectar con las pasiones en una, digamos, entrada a una edad avanzada en nuestras vidas. Que si hoy tienes, no sé, a lo mejor 30 años o 35 o 27 o acabas de terminar la universidad o estás como en esa fase de la vida en donde tienes que decidir qué hacer con tu vida y no tienes claridad, está bien. En realidad no tienes que demostrarle nada a nadie. A la única persona que le debes demostrar algo es a ti. Y lo único que tienes que demostrarte es que estás haciendo algo que te hace feliz, que te conecta de corazón y que te emociona. No tienes por qué demostrarle a nadie si fue bien invertido tu dinero o si realmente eso que creías que era se dio o no. No tienes que ser como nadie más que como tú mismo, y todos tenemos una mecánica y una manera de funcionar tan diferente que yo no podría darte un consejo de lo que está bien o mal para ti. Lo único que podría decirte es conecta con tu estrategia y tu autoridad para comprender qué es lo que tú quieres. Y realmente genera mucha ansiedad tener que tomar una decisión cuando no estamos alineados a nuestra esencia. Ahora bien, ninguna decisión es mala, todo nos enseña. Realmente todo nos enseña, todo nos ayuda a aprender algo que luego vamos a poder aplicar. Entonces no hay que invalidar el proceso. Y tampoco quiero como decir que si tú tienes clara tu dirección y siempre la hayas tenido, no es válido. Sí que lo es. A lo mejor para ti las decisiones y las pasiones van en otro sentido, no importa. Lo importante es que siempre sea algo que te haga feliz. No puedo, o sea, tengo muchos ejemplos de personas que tenían esa idea mental de lo que era su pasión y por construirla terminaron casándose con la persona que no era, o en el trabajo que no era, o haciendo algo que no les hacía feliz. Eso genera mucha frustración, mucha ansiedad, mucha angustia. Y a veces sentimos que no podemos salir de esa, pues como que de ese piloto automático. Y en realidad sí podemos hacerlo siempre y cuando conectemos con nuestra esencia. Tengo muchos casos de personas que se cuestionan en este momento cambiar su profesión o su dirección en la vida y están muy asustadas porque realmente han invertido un tiempo, una energía en esa otra profesión, pero la verdad es que cuando tú conectas con lo que te apasiona, con lo que te hace feliz del corazón y del alma, la dirección se escribe sola. Y obviamente tenemos que tener en cuenta, pues, no ser a lo mejor impulsivos en una decisión que nos puede llevar a estar peor, pero siempre y cuando conectemos con nuestra autoridad y nuestra estrategia, lo vamos a lograr. Si quieres saber cómo encontrar tu diseño humano, ve a páginas, o sea, ve al navegador y escribe carta de diseño humano o Human Design Chart y te van a salir diferentes. Pones tu fecha, tu hora de nacimiento, tu lugar de nacimiento, la hora lo más exacta posible y ahí vas a encontrar. A lo mejor te sale un dibujo que no entiendes ni idea qué significa, pero te va a decir sobre todo tu estrategia,
o sea, tu tipo, tu estrategia y tu autoridad. Y ahí ya vas a empezar a encontrar muchísima información en internet que te va a dar claridad. Y si quieres tener una sesión conmigo para que sea yo quien interprete tu diseño humano y te diga estrategia, autoridad y otras de las pautas y prioridades, tu perfil, la forma del personaje que vienes a vivir en tu vida, centros definidos e indefinidos, a lo mejor energías que estás amplificando de tu familia o de tus amigos y las que son consistentemente propias tuyas, cuál es tu mecánica, si quieres tener esa sesión de diseño humano para que veamos tu mecánica individual que te pertenece solamente a ti y que es absolutamente tuya, puedes agendarte en el link que queda en la descripción de este episodio. Quiero que por favor te tomes un segundito para sentarte a analizar si lo que estás haciendo hoy te hace feliz y para soltar cualquier tipo de ansiedad que te ha generado este tipo de preguntas y que busques tu estrategia y tu autoridad y conectes con esa energía tuya propia para que tomes mejores decisiones y así puedas empezar a conectar con tus pasiones de una manera muchísimo más profunda y real, que se sienta bien para ti, porque para nadie más se tiene que sentir bien. Ya después viene todo lo demás, contárselo al entorno, etcétera, etcétera. Lo vas a ver cómo lo vas resolviendo, pero siempre cuando te honras a ti mismo y conectes con tu energía personal individual, todo siempre va a estar bien. Espero que te haya servido mucho a desarrollar esas pasiones conectando con tu estrategia de autoridad y ya sabes que en el link de abajo de la descripción de este episodio puedes agendar tu sesión conmigo si así lo quieres. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.